Veintitantas páginas, el programa donde los libros cobran vida y los clubes de lectura son los protagonistas. Donde explorar historias, personajes, entrevistas y recomendaciones para abrir el apetito lector de todas las edades. Prepárate, porque empieza Veintitantas páginas. Bienvenidos a Veintitantas páginas, el espacio donde los libros cobran vida gracias a los clubes de lectura de la red de bibliotecas de Yin. En este tercer capítulo nos acompaña el Club de Lectura de Clarín, que ha viajado a través de una historia breve pero intensa, Reencuentro, de Fred Ullman. Una novela que nos habla de amistad, memoria y de las heridas que deja la historia en las vidas personales. Además, tendremos la oportunidad de conversar con Santiago Díaz, escritor y guionista, que nos contará cómo entiende la creación literaria y qué papel juegan las historias en nuestra forma de mirar el mundo. Continuaremos este capítulo con lecturas compartidas de otros textos, reflexiones y demás. Y cerraremos con el ya típico menú literario de nuestros bibliotecarios, pensado para todo tipo de público y sus gustos. Soy Sara Caravaca y esto es un podcast de Cuenta Z. Y sin más dilación, abrid el libro, acomodad el oído y comenzamos. El marcapáginas. Abrimos el marcapáginas, el espacio donde los clubes de lectura comparten sus voces y miradas. Hoy nos acompaña el Club de Lectura Clarín, que se ha sumergido en una obra breve, pero de enorme intensidad, Reencuentro, de Fred Ullman. Publicado en 1971, este relato nos lleva a la Alemania de los años 30, donde la amistad entre dos adolescentes, Hans, hijo de un médico judío, y Conradin, perteneciente a una familia aristocrática, se ve sacudida por el ascenso del nazismo. En apenas 100 páginas, Ullman condensa la fuerza de la memoria, la fragilidad de los vínculos y el impacto de la historia en las vidas personales. Pero antes de adentrarnos en esta propuesta, me gustaría saludar al grupo de Clarín que nos acompaña hoy. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? Bien, muy bien. Nos sigue María, ¿qué tal? Hola, pues nada, encantado de estar aquí. Tenemos a su lado a Eva. Buenas tardes a todos. Al otro lado tenemos justo enfrente a Pilar. Hola, buenas tardes. A su lado María Angustias. Buenas tardes, muy contenta de pertenecer a este grupo. Y por último nos acompaña Juan Jesús. Buenas tardes. Esperemos que la experiencia sea provechosa. Por lo menos para nosotros lo va a ser. Y aquí a mi lado tengo en la sombra y silencio a Juan Villén. Bueno, antes de arrancar con todo el debate, con todas las impresiones de este libro, yo os voy a hacer una pregunta para iniciar este coloquio. Me gustaría que me definieseis en una sola palabra este libro, Reencuentro. Muy interesante. Memoria. Tristeza. Amistad. 2 veces bueno. Genial, nos ha gustado por aquí. Confianza. Bien, hemos visto bastante variedad, desde confianza, por ejemplo, a tristeza. Vemos que Reencuentro es una novela muy breve, pero vamos, no sé cómo la habéis vivido. Yo la he vivido muy intensamente. ¿Qué os ha parecido esta condensación de emociones en tan pocas páginas? Bueno, yo quizá me ha extrañado, me ha chocado que no se justifica bien la amistad. Digo, hablando con algún amigo, y dice, ¿qué tipo de amistad hay entre estos dos? ¿Por qué se admiran y se quieren tanto?
por unos días de clase, ¿no? Entonces creo que a lo mejor hubiera hecho falta un poco más de contenido para justificar un poco esa atracción mutua que sienten y para centrar un poco más el tema, porque al final sí es muy intensa, como dices, pero al mismo tiempo dices tú, a cuento de que estos dos se han hecho tan amigos y se añoran tanto y tienen ese recuerdo permanente, ¿no? Entonces creo que sí, que la novela es intensa, es interesante, a mí me ha gustado, pero creo que debiera de matizarse algunas cosas, aunque ahora después, si vamos, te diré 2 o 3 cositas de los textos que me han llamado mucho la atención y que me parece que hay que reflexionar sobre ello. Pues a mí, que quizás sea un poco justo lo contrario la palabra, ¿no?, de tristeza, me ha sobrecogido el final del libro. Llegué como de casualidad, te pones a leer un día, llegas al final y fue como muy impactante el final. Además, el título es Reencuentro y es precisamente eso lo que no se produce nunca más. Una situación que incluso para la gente que la tiene y que le rodea, social, como es una guerra que no nos hemos todavía librado de la guerra en la sociedad, pues como una guerra sigue afectando a la gente que la tiene encima o delante o en medio de su realidad, y siguen viviendo la vida como si no fuese con ellos, pero al final cómo te afecta en tu vida, cómo es imposible que las vidas humanas queden para siempre trastocadas por una situación que no tiene nada que ver con ellos, porque ellos eran felices en su mundo, en su adolescencia, en su aprendizaje, en un centro de estudios tan elitista, quizá, y cómo les afectó esto tan cruelmente, desde mi punto de vista. De ahí la palabra tristeza, porque es verdad que era una historia de amistad y de admiración entre ellos muy bonita y que acaba de una manera muy cruel, desde mi punto de vista. Pues para mí el reencuentro no es esperar que se puedan ver en un futuro, es más bien Hans se pone a recordar qué pasó hace 30 años y cómo fue su vida en ese momento, en ese año de 1932 al 33, cómo conoció a su amigo, cómo compartió con él ciertas vivencias, ciertos puntos en común, y cómo también se sintió un poco despechado por los compañeros que tenía en el colegio. Y es ese reencuentro con esa vida que ha vivido hace, ya digo, esos 30 años. Cómo fue esos momentos, cómo fue su estancia en el colegio, cómo tuvo que separarse de sus padres, cómo fue la muerte de sus padres. Entonces, eso creo que para él le queda en la memoria, que es por eso el libro me transmite esa palabra, memoria, y cómo recuerda esos momentos que en esos momentos que fueron felices, y por otros fueron también muy amargos al sentirse rechazados por una sociedad que no quería a los judíos. A mí yo he dicho en definición la amistad, porque me parece que la amistad al final, el avergonzarse la familia de Hans por el mero hecho de ser judío, era una amistad un poco, sí, buena cuando estaban juntos entre ellos, pero al final él le daba vergüenza decirle a los padres que era su amigo del alma. No, al contrario, no, a Hans le parecía lo mismo. Hans sí que se lo presentó a sus padres y convivía con los padres y demás, pero la parte de la aristocracia esa de no poder presentarles a su amigo del alma a sus padres y llevarlo a su casa justo cuando los padres no estaban, esa amistad me impresionó, por eso he dicho como frase la amistad. Yo lo que sí he sacado es que, a pesar de que Conradin es aristócrata, digamos, ario prácticamente, ¿no? Y el Hans es judío, por los opuestos, contrarios, cómo surge la amistad.
por otros motivos, la lectura, el arte, la arquitectura, que viajan por parte de Alemania visitando iglesias y otros edificios, y que a pesar de lo diferentes, como surge la amistad, porque tienen algo que les une, y es la lectura y el arte. Sí, precisamente una de las cosas que llama la atención es cómo al fin, cómo eso, ¿no? Hay cosas que les unen, que parece que entonces todo lo externo no importa, pero sin embargo importa, porque como nos decía Pilar, llega un momento que Conradin sabe que no tiene que traerle a casa cuando no están sus padres. ¿Y qué os sugiere, por ejemplo, cuando ya se va acercando el final, cuando ya Hans tiene que irse a América? O sea, como que Conradin sí que hay una parte esta de, bueno, pero no te preocupes, que podrás venir, que esto será como algo pasajero y que en algún momento esto se solventará. O sea, ¿creéis que realmente había esa inocencia, esa ingenuidad en Conradin? O a mí es que es un personaje que me ha tenido un poco despistada, porque no sabía realmente cuánto había de inocencia o cuánto había de querer regalarle el oído a Hans. Pues yo creo que el problema que tiene es los padres, pero sobre todo la madre, que como no tragan a los judíos, pues entonces este chico sí que hace amistad con Hans, y en cambio con los otros del colegio no aguanta la hipocresía de los otros, y en cambio le gusta y se acerca a Hans porque ve la valía que tiene como persona y la valía que tiene como intelectual, porque a pesar de ser un chico tan joven, pues muestra una capacidad intelectual bastante importante. Y este Conradin, Nobleza Obliga, se pega más a quien ve que vale, y en cambio a los otros les ve muy de cerca la hipocresía de que empiezan a adularlo y empiezan a, en Granada decimos fardear, regentear delante de los otros, diciendo que tienen unas amistades, pues por el estilo es, porque tienen esa hipocresía de querer hacer amistad con Rabin, y en cambio con Hans no, porque lo consideran de una clase social inferior y encima porque es judío. Entonces esta es la cuestión de lo que has preguntado. Yo creo que Conradin es una persona noble y además que tiene una dignidad grande, porque él a lo largo de su vida, una vez que se separan, él no se imaginaba que podían llegar a la situación que llegó a Alemania con Hitler. No se podía imaginar que podían hacerle eso a los judíos ni nada, y de hecho vemos que él participa, es uno de los que participan para el atentado a Hitler. Entonces yo creo que a lo largo de su vida fue una persona consecuente, incluso consecuente con el amigo, porque él sabía que si le presentaba a sus padres iban a ofender a su amigo. Y entonces él no quiere presentárselo por ese motivo. Y lo veo, por eso lo veo con una actitud muy digna y también muy respetuosa con su amigo, porque no quiere que lo dejen en mal lugar, ni que lo ofendan, ni que les digan nada. Entonces me parece un personaje noble. Bueno, yo antes, cuando he hecho referencia a la confianza, cuando has dicho que definamos en una palabra, realmente lo que quería decir era que en la novela lo que vemos es que los excesos de confianza, lo que hacías ahora, es lo peligroso. Todos están confiados como que todo esto es una cosa pasajera, el padre está diciendo, hombre, con mi cruz de hierro en primera clase he luchado, me han herido en 2 guerras, ¿cómo va a ir esto más allá? Y yo ahora, para después, cuando hablemos del aperitivo y esas cosas, pues he seleccionado una frase, porque precisamente no solo es Conradin o es el padre de Hans
los que se confían, sino que es toda la sociedad europea. Nadie puede imaginarse que un pueblo tan culto como el alemán, donde estaban glorias en todas las disciplinas de las ciencias, pudiera caer en ese hechizo raro, porque hasta cuando cita a Hitler dice que es un hombrecillo ahí que parece tal, pero que lo oyen hablar y que todos salen transformados, ¿no? Entonces, pues a mí me ha impresionado eso, el cómo los excesos de confianza, el creer, el dejarse arrastrar a veces por prejuicios o ideas previas, pues vemos que no es bueno. Y por ejemplo, pues aquí en España mismo hemos visto cómo cuando hubo el procés, por ejemplo, cómo gente que se quiere, familias y tal, por culpa de una ideología o de una frase, porque nosotros somos catalanes, no somos españoles, entonces se puede llegar a discutir y a enfadarse, vamos, que me consta que hay familias que se han separado con eso, así que cuanto más, en este caso, que intervienen no solo ideologías, sino luego posturas religiosas, etcétera, etcétera. No, y que los judíos se sentían alemanes, ellos ya habían luchado por Alemania, entonces no podían explicar esa reacción del pueblo o de algunos fanáticos que al final pues fueron los que se conocieron, porque yo creo que había mucha población también alemana que no sentía todo este fanatismo. Es lo que me ha llevado a mí también a transportarlo a la actualidad, de cómo políticos actuales, nacionales e internacionales, tipo el americano, que tiene ese poder de seducción de llevarse a las masas, o el argentino, otro que es loco, lo ve, pero si lleva a la gente, tienen ese poder de convicción. También influyen los medios de comunicación actuales, lógicamente. Y parece como una premonición, una idea del padre. A mí me encanta, lo nombra al padre Han, nombra a su padre en un par de ocasiones o poco más en el libro. Y entonces, como a mí me ha resultado eso, una premonición, que al final de la página 68 decía que el padre opinaba que era absurdo que los judíos reclamaran Palestina después de 2000 años, porque eso solo podía desembocar en una matanza interminable. Lo estamos viendo. Estamos viendo que el libro, creo que la primera edición era de 2012, creo sí, que he visto por aquí, y bueno, pues ya estaba diciendo lo que iba a pasar. Y bueno, pues, esta cuestión también del sionismo, de que no tiene mucho objeto que el pueblo judío, después de haber pasado el Mar Rojo y haber estado viviendo en Egipto, buscando la tierra prometida, pues sigan con ese afán, cuando parece ser que la tierra prometida pues no la encuentran nunca. Pues sí, habéis dicho cosas muy, muy interesantes que iba intentando cogerlas todas, porque, por ejemplo, Juan Jesús, hablabas de eso, de cómo la ideología, que es una de las cosas que vemos en el libro total, rompe los vínculos personales, y se puede extrapolar a la actualidad y a un montón de guerras y conflictos. Hay una cosa, y es que Hitler, lo que decíais, ¿no? Era un hombrecillo, parecía que no tal, sin embargo todos le tienen como una especie de salvador, y a mí hay como una frase que para mí es como el salvador de la patria. Sí que lo vemos quizá en la familia de Conradin, que al final han servido mucho a Alemania y han sido un linaje que ha luchado en muchas guerras y mucho por su patria, ¿no? Como que al final no era tanto la cuestión judía, que era un poco lo que estabais comentando, sino el decir, es que Alemania está en muy mala situación y parece que él lo que está haciendo es devolverle la esperanza al pueblo. Entonces, claro, aquí entra una cosa que para mí mueve montañas, que es precisamente el darle la esperanza a alguien. Entonces, bueno, aquí pues vemos también la tensión que se plantea entre la lealtad y la traición. ¿Cómo habéis interpretado entonces las decisiones de los personajes con respecto a esto? Vamos, yo, por ejemplo, a mí un personaje que me ha impresionado
Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración. A continuación de esta novela, este señor, Fred Urman, escribió otra novela que se titula Un alma valerosa, y es la respuesta de Conradin a Hans. O sea, él trata de justificarse en esa otra novela, que es también una novelita muy breve, en el cual explica su postura. Entonces, a mí me ha impresionado, habiendo conocido las dos historias, me ha impresionado el hecho de que Conradin realmente no es una persona libre. Está metida como en un corsé de los prejuicios de la clase, de que hay ciertas cosas como que ellos no pueden rebajarse. Está justificando a su madre por el hecho de ser una princesa de polaca, o que tiene que ver con la aristocracia polaca, que siempre han tenido conflictos con los judíos. De hecho, en Polonia había muchas comunidades judías que fueron perseguidas, se exiliaron de Rusia a la zona de Polonia, los expulsaron por decretos del zar y demás, y allí hubo mucho conflicto. Y él trata de entender a su madre, a justificarla. Luego es su padre, que tiene que ser superior y tal. Y yo creo que en este sentido él trata de ser leal a sus orígenes, pero en su intimidad vemos como se enfrenta a sus padres y les dice que no va a renunciar a la amistad que tiene con Hans, pero no obstante sigue guardando las apariencias, sigue dominado por el prejuicio y demás. Yo recuerdo una vez, hablando de elecciones, ya que ahora hace poco ha habido ayer y demás, que hay personas que, por ejemplo, les preguntan: oye, ¿tú qué vas a votar? Y no les importa la situación política, sino que sencillamente dicen: hombre, toda mi familia ha sido X, socialista, sí. Por tanto aquí voy a votar a los socialistas, nosotros somos socialistas. Como si la identidad fuera una especie de armadura que te obliga a dirigirte en una elección. Y en ese sentido, aquí, estas dos personas, pues digamos que la gran lección que nos dan es que saben, digamos que mantenerse en su entorno, pero al mismo tiempo superar ese problema de la identidad y ser capaces de enfrentarse a esos prejuicios y, por lo tanto, tratar de comprender y de perdonar a los demás, a pesar de la brevedad de las conexiones. Sí, lo que he dicho antes, de que les unían cosas más para ellos que como estaba la nación, y uno era aristócrata y el otro era obrero y además judío. Es lo que quería decir. La escena del teatro, la escena que están en el teatro, que dice: oye, que luego suelto en cara: oye, que no me hiciste caso. Ya, pero es que yo... Sí, compréndeme. Lo que tú has dicho antes, Jorge. Sí, que al final también Conradin pide comprensión, de decir, ponte también en mi lugar, de oye, pues yo estoy intentando hacer lo mejor que a lo mejor puedo o sé dentro de las circunstancias, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y por salirnos un poquito del contenido y quedarnos también más con lo que es la obra y su estructura, ¿creéis que la brevedad del relato lo hace más poderoso o hubierais preferido una historia más larga y más desarrollada sobre estos personajes? Pues a mí me ha gustado mucho que sea breve, porque así te da pie a que tú, la palabra fantasía aquí no pega, pero que tú fantasees con otras cosas más, que tú en tu cabeza extiendas la obra mucho más. Y ahora ya, una vez que lo he leído, me gustaría que esta misma autora ahora ya lo desarrollara y metiera en él, pues como dice Juan Jesús, cosas que no ha explicado que ahora me haría mucha ilusión ver cómo las explica. Pero a mí me ha gustado primero el esquema resumen. Fue mi modo de estudiar en mi época, y sobre todo ya cuando tuve mis dos hijas que todavía no había probado las oposiciones y tenía que estudiar con esquemas amplios. Entonces esto me parece a mí como un esquema muy amplio de algo que me va a gustar mucho, y ahora quisiera que otra vez lo escribiera esta autora y lo extendiera. Sí, que hubiera más. Sí. Yo también me quedé con ganas de algo más. No, a mí me parece correcto, a mí me parece que cuenta la historia que cuenta está muy bien, está muy resumida, pero va al grano, nos quedamos con todo lo que interesa, con los porqués,
las consecuencias, lo que ocurre, y es una acción que no, para mí no pido más, solamente que te está diciendo exactamente lo que está pasando, lo que están sintiendo y la situación histórica que están viviendo. De una manera muy así, que no profundiza mucho, pero te das, como ya conocemos tanto sobre la historia alemana y sobre todo la historia de Hitler, pues que te cuenta exactamente lo que te tiene que contar en relación a este momento que están viviendo los personajes. Entonces me parece correcto. A mí también me parece correcta la novela en cuanto al espacio, al tiempo. Lo que sí que me sorprendió mucho, como ha dicho Eva también, el final. Estás esperando que el reencuentro sea realmente un reencuentro, y es un reencuentro que nunca va a ser, y entonces esa decepción nos la llevamos todos en el libro. Es un libro corto que está muy bien reflejada toda la situación, la historia y todo, pero ese momento era como que no lo queríamos nadie. Bueno, quizá a mí me pareció bastante poético ese final, porque era como esta cosa del reencuentro se ha dado, entendiendo que al final Conradin hizo lo que a lo mejor su amigo esperaba que hiciese. O sea, era como no quiero saber de él, y lo que sabes es precisamente que luchó a favor de ti. Entonces, bueno, sí, entiendo lo que decís, porque al final no se produce reencuentro, o se produce, pues eso, de una forma inesperada. Pues muchas gracias a todos y a todas por compartir vuestras impresiones. Sin duda tenemos entre nosotros una novela potente para sus escasas páginas. Una novela que parte de la inocencia y de la adolescencia para enfrentarnos a la realidad del mundo que habitamos. El encuentro. Y ahora pasamos al encuentro, el espacio donde conversamos con quienes hacen que las historias respiren. Hoy nos acompaña Santiago Díaz, escritor y guionista madrileño nacido en 1971. Con más de 600 guiones de televisión a sus espaldas, ha trabajado en series tan conocidas como Compañeros, Aquí no hay quien viva o El secreto de Puente Viejo. En 2018 debutó en la novela con Talión, un thriller que le valió el premio Morella Negra y el premio Benjamín de Tudela. Desde entonces ha consolidado su carrera literaria con títulos como El buen padre y la trilogía protagonizada por la inspectora Indira Ramos, traducida a varios idiomas y con gran éxito de lectores. En 2024 publicó Los 9 reinos, su primera novela histórica, y recientemente ha regresado al género negro con JD, inicio de una nueva serie trepidante. Con él hablaremos de cómo se construyen las historias que atrapan, del paso de la televisión a la literatura y de qué papel juega la memoria y la tensión narrativa en sus obras. Pues buenas tardes, Santiago. Bienvenido a podcast de 20 y tantas páginas. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Pues Santiago, dada tu carrera, has escrito más de 600 guiones, que no son pocos precisamente. ¿Qué te ha dado la televisión? ¿Qué te ha servido para la novela? Bueno, he escrito 600 guiones. Yo llegué a la tele de casualidad, ¿no? Yo era profesor de educación física y escribí un guión un verano y se me debe dar bien porque he estado 30 años escribiendo guiones y todo lo que he aprendido durante esos 30 años es lo que he aplicado después en la novela, ¿no? Mi manera de escribir, que mucha gente dice que es adictiva porque pasan muchas cosas, hay constantes giros, hay mucho diálogo, mucha acción y demás. Todo es el aprendizaje que yo tenía en ese tiempo que lo he aplicado en la novela. Porque tú, por ejemplo, ¿a qué le das más peso a la hora de configurar tus libros? ¿A la trama, al personaje, al giro final? ¿Y esto te lo ha dado la televisión? O sea, ¿te has centrado en el modelo que seguías para los guiones de televisión? Bueno, cada uno tenemos una manera de escribir. A mí personalmente me parece que el equilibrio, como en todo, es lo principal. Pero yo sí que hago inicialmente un trabajo muy potente de personajes, creándoles una biografía desde el principio para aprender de ellos, para conocerlos perfectamente y después poder meterlos en la trama y que funcionen bien, ¿no? Entonces, yo le doy importancia a las dos cosas. Primero la trama, porque me tiene que resultar interesante, tiene que haber una serie de componentes y de giros
giros que resultan interesantes para el lector, pero después tienen que estar protagonizados por personajes interesantes también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que compaginar las dos cosas y mantener un equilibrio, ¿no? Y después, el estilo narrativo también es muy importante, ¿no? Eso que yo te digo, a mí me gustan mucho los diálogos porque son los que revelan a los personajes con una simple frase y me funciona muy bien. Entonces, hay que tener el equilibrio, yo creo. Sí, de hecho, esto que nos comentas de los personajes, bueno, tú nos has dejado personajes como a la inspectora Indira Ramos o a JD. ¿Cómo es para ti esa construcción? O sea, ¿qué tiene que tener un personaje o cómo empiezas a desarrollar ese personaje? Bueno, para mí es muy importante que los personajes en este tipo de novelas pasen por su peor momento. O sea, hay que ponerle las cosas muy difíciles. Un personaje al que en su vida personal le salga todo bien es un aburrimiento, ¿no? O sea, si es una policía como Indira, que está felizmente casada, que tiene niños, que no tiene ningún problema con ellos, sería un aburrimiento, ¿no? En cambio, si su vida personal es un desastre, interfiere en la policial y viceversa, ¿no? Entonces eso creo que le da profundidad al personaje y es muy interesante. Yo pretendía con Indira huir un poquito de los típicos personajes, de los típicos policías con problemas de alcoholismo o con culpa de un caso pasado, y explorando cómo lo podía hacer, llegué a la conclusión de que una enfermedad mental podría ser una buena idea para esa policía. Lo que pasa es que tenía que ser compatible con su carrera como investigadora de homicidios, ¿no? Y bueno, investigando, explorando, hablando con psicólogos, descubrí el TOC, que podía ser compatible y me funcionaba muy bien porque aparte me daba, pues bueno, también me dotaba de un poquito de humor a tramas tan duras, ¿no? Y me funcionaba muy bien. Y en JD es prácticamente el mismo camino, ¿no? Buscar algo diferente, que fuese el personaje el que arrastrase los problemas consigo mismo y pensando, explorando, pensé que un policía gitano me daba todo eso y aparte también aportaba humor, en esta ocasión no por las rarezas como Indira, sino por su manera de expresarse, por su manera de hablar, por su manera de comportarse, que era totalmente incompatible con lo que tenemos por habitual en los policías, ¿no? Entonces, creo que hay que buscarles problemas y así es como se les hace humanos e interesantes. Sí, y me imagino que esto, como nos decías, tiene que ver al final con 30 años de carrera en los que habrás aprendido un montón de cosas, pero yo también te quería preguntar qué ha sido lo más difícil a la hora de cambiar de formato. Bueno, ahí tiene sus cosas fáciles, sus cosas difíciles. Son dos trabajos, el de guionista y el de novelista, con muchas similitudes, como es que en ambos casos estamos contando una historia, pero también con muchas diferencias, porque en una serie de televisión estás limitado por muchas cosas, por presupuestos, por disponibilidad de actores, por decorados, en fin. Y en una novela tienes una libertad absoluta, el papel todo lo aguanta, puedes hacer con tus personajes lo que quieras, les puedes llevar a cualquier parte del mundo, puedes hacer explotar un avión si te da la gana, ¿no? Mientras que en la tele difícilmente porque se te va el presupuesto. Entonces, eso te da una libertad maravillosa a la hora de contar tus historias, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Como que estás totalmente solo, mientras que en las series pues trabajas en un equipo con el que puedes discutir las tramas, las soluciones para ellas, las encrucijadas en las que estás, en fin, que no estás solo y se pueden discutir las cosas. Sí, pero bueno, yo personalmente prefiero la novela porque es la única manera en la que puedo contar la historia desde el principio hasta el final como yo quiero. Y dentro de esta novela, bueno, eres un autor versátil, has hecho thriller, has hecho juvenil, histórica. ¿Qué has descubierto de cada una de ellas que te haya sorprendido? Bueno, a mí el thriller es donde más cómodo me siento porque como lector he sido siempre muy aficionado al thriller, a la novela negra. Me encanta moverme por esos mundos complicados, por los bajos fondos y demás, pero también me gusta mucho la novela histórica y encontré una historia que al descubrir la historia de los guanches de la conquista de Canarias pensé que la tenía que contar. Lo que pasa es que era un riesgo, ¿no? Habiendo escrito primero thriller y empezando a tener mis lectores, cambiar de género tan radicalmente, pero era algo que me lo pedía el cuerpo y lo he disfrutado muchísimo. Es diferente, mucha más documentación, pero me lo he pasado muy bien y creo que son los dos géneros en los que más cómodo me siento. Y después la juvenil es que a mí siempre me han encantado las películas de animación y he querido hacer toda mi vida el guión de una peli de animación. Lo que pasa es que es tan complicado también, ¿no? Por lo caro que es sacar adelante un proyecto de animación, que decidí que me podía quitar la espinita
escribiendo una novela juvenil y tuve la inmensa fortuna de que ganó el premio de narrativa juvenil 2021 y bueno, me pegué un alegrón como pocas veces. Normal. Sí, sí. Y como fan del thriller, bueno, el 12 de marzo tenemos tu próximo libro disponible, El Amo. Sí. Te quería preguntar, ¿qué podemos encontrar en El Amo que la gente busca en un thriller? Bueno, a ver, vamos a encontrar, es la segunda parte de JD, en cuanto a estructura y personajes y demás, pues ya los conocen los que hayan leído JD, pero vamos a encontrar acción, vamos a encontrar sorpresas, vamos a encontrar tensión, vamos a encontrar muertos, vamos a encontrar momentos duros, también momentos divertidos. Yo creo que las novelas ahora mismo, o así procuro hacer las mías, puedes mezclar muchos géneros en uno mismo, ¿no? Eso es la gran virtud para mí de la novela negra actual, ¿no? Que puedes meter momentos duros, asesinatos, investigación, trama policial, bajos fondos, pero también amor, también humor, emoción, y yo creo que todo eso lo van a encontrar en El Amo. Pues desde aquí, desde la red de bibliotecas de Jin, recomendamos El Amo, pero decimos que primero lean JD, que es la primera parte. Y... Claro, yo creo que es importante eso. Claro, sí. Yo soy partidaria de que si vemos segundas partes hay que ver primeras, porque si no... No tiene sentido. Y aprovechando esto, por último, queríamos preguntarte ¿qué libro recomendarías a los clubes de lectura de la red de bibliotecas? Bueno, a ver, creo que no hace falta recomendarlo porque lo leéis todos, ¿no? En los clubes de lectura, porque es maravilloso para mí. Uno de los mejores autores es Miquel Santiago y acaba de publicar su última novela, La chica del lago, que yo la leí y la he terminado hace muy poquitos días y la verdad es que me ha encantado, ¿no? Todo lo de Miquel a mí me divierte muchísimo, me parece que sabe hacerlo muy bien, sabe mantener la tensión y es muy, muy divertido. Entonces, os tengo que recomendar a Miquel. Pues nos quedamos con esta recomendación, La chica del lago de Miquel Santiago y también El Amo, que saldrá, ya os decimos, el 12 de marzo. Y nada, Santiago, pues muchísimas gracias por colaborar, por atendernos en esta entrevista y gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, espero que volvamos a hablar pronto cuando se haya publicado El Amo. El aperitivo literario. Y le cedemos el turno al aperitivo literario, el espacio en el que los clubes de lectura amplían el horizonte de la lectura, en este caso de Reencuentro, de Fred Ullman. Este grupo nos presta su voz para compartir textos relacionados con esta novela o algunas reflexiones. Vamos a empezar con Pilar y María Angustias, que nos han traído una de las cartas que Conradin le manda a Hans en la obra. La otra carta decía: mi querido Hans, esta es una carta difícil. Antes que nada, permite que te diga cuánto me apena que te vayas a América. No puede ser fácil para ti, que amas Alemania, iniciar una vida en Estados Unidos, país con el que ni tú ni yo tenemos nada en común. E imagino cuán triste y desolado te debes sentir. Sin embargo, quizás es lo más prudente que puedes hacer. La Alemania de mañana será distinta de la que nosotros conocimos. Será una Alemania nueva, bajo el liderazgo del hombre que va a determinar nuestro destino y el destino del mundo por muchos siglos. Te pasmará saber que creo en ese hombre. Solo él puede salvar a nuestra amada patria del materialismo y del bolchevismo. Solo merced a él, Alemania podrá reconquistar la influencia moral que ha perdido por culpa de sus propios desvaríos. No puedes estar de acuerdo conmigo, pero no veo otra esperanza para Alemania. Debemos optar entre Stalin y Hitler, y yo prefiero a este último. Su personalidad y sinceridad me impresionaron más de lo que jamás había podido imaginar. Lo conocí hace poco tiempo, cuando estuve en Múnich con mi madre. Exteriormente es un hombrecillo que no llama la atención, pero apenas lo escuchas te sientes arrastrado por la fuerza de su convicción, por su voluntad de acero, por su vehemencia demoníaca y su perspicacia profética. Cuando mi madre salió estaba bañada en llanto y no cesaba de repetir:
Dios nos lo ha enviado. No puedo expresarte hasta qué punto me apena que durante un tiempo, quizás 1 o 2 años, no haya lugar para ti en esta nueva Alemania. Pero no veo ninguna razón para que no puedas volver más adelante. Alemania necesita hombres como tú, y estoy convencido de que el Führer sabe y quiere escoger entre los buenos elementos judíos y los indeseables. Porque quien se afinca a la vera de su cuna se resiste a abandonarla. Me alegra que tus padres hayan resuelto quedarse. Por supuesto, nadie les molestará y podrán vivir aquí en paz y seguros. Quizás algún día nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Siempre te recordaré, querido Hans. Has influido mucho sobre mí. Me has enseñado a pensar y a dudar y a encontrar a través de la duda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu Conradin, Hans, dedicado a Hans. Pues muchas gracias, chicas, por compartir esta carta. María, tú nos traes unas frases y reflexiones, ¿verdad? Sí, yo traigo una frase que en cierto modo me resume el libro de Reencuentro. Dice: mis heridas no han cicatrizado y quienes me traen el recuerdo de Alemania no hacen más que frotarlas con sal. Entonces, este reencuentro yo creo que es el recuerdo de ese tiempo pasado y cómo no han cicatrizado esas heridas porque por las circunstancias que le tocó vivir en ese momento, de amistad, del cariño de los padres. Sí, al final pierde muchas cosas por el camino, o sea, su familia, su amigo y bueno, todo el contexto histórico que se estaba viviendo. Tienes más cosillas para nosotros, sí, ¿verdad? Sí, también me ha llamado la atención cuando Hans dice que la amistad es confianza y lealtad, abnegación, y que él estaría dispuesto a dar la vida por un amigo. Entonces he destacado estas frases porque en cierto modo él, cuando conoce a Conradin, pues es lo que él piensa, está dispuesto a llevar a cabo toda esta forma de pensar que tiene. Y de hecho vemos como que al final eso se cumple, ¿no? Que Conradin, en cierto modo, podemos decir que dio la vida por su amigo. Sí, responde a la idea que él tiene. Sí. Y creo que tenías algo sobre las lecciones de historia, ¿puede ser? Pues sobre las lecciones de historia, aquí hay una frase que dice, no en el libro, pero dice: el profesor explicó historia, los alumnos aprendieron miedo. Y de hecho, cuando ellos cuando les cambian el profesor de historia, llega otro profesor que va a hacer una visión totalmente distinta a lo que se conoce con la historia. Él dice que la historia ya pasada la conocen, pero la historia actual no. Entonces esa historia actual la va a trastocar totalmente con la idea, está en la página 101, 102, todo lo que se refiere a ello, con la idea de que el pueblo alemán, el pueblo ario, ha sido superior a todos. Y ya nos está diciendo que una de las ideas de Hitler pues era la superioridad de la raza aria. Entonces, esta historia la va a modificar y la va a cambiar totalmente a favor de ese auge, de darle esa popularidad a este pueblo. Entonces, esto también me ha hecho pensar, porque también lo dicen, que también cuenta que los temarios de historia son muy largos, que nunca se cumplen y que la historia va cambiando según quién está en ese momento en el poder. Quien está en el poder te hace ver la historia de una manera o de otra, pero nunca de una manera más objetiva, porque cada uno lo hace a su conveniencia. Entonces me ha llamado mucho la atención este pasaje que está en la página 101. Y es interesante pues, reflexionar sobre ello. ¿Qué historia conocemos o qué historia nos están enseñando? Sí, al final es un poco lo que ellos viven, ¿no? Que en algo tan cotidiano como el colegio se impregna de toda la política y de la situación histórica y social que estaba aconteciendo ese momento. Pues muchas gracias, María. Y luego, Juan Jesús, creo que tú también tienes algo para nosotros. Muy breve.
Lo que quería decir, abundando en lo que dice María, hay una teoría psicológica muy presente en la actualidad, que es la teoría de los sesgos. Y esta teoría viene a decir que uno busca información donde le van a dar la razón a sus ideas previas, con lo cual casi nunca somos objetivos a la hora de buscar la verdad, ¿no? Y entonces a veces esos sesgos, esa confianza que yo decía antes, nos condiciona. Entonces, pues por eso quería advertir del peligro de eso, de que nos demos cuenta muchas veces que nos dejamos guiar por nuestras propias ideas. Hay una teoría que habla de que Hitler utilizó unos supuestos escritos que eran la reunión de los sabios de Sion, que era completamente falsa, eran como unos escritos que habían rescatado de la antigüedad en las que los sabios de Sion, los judíos, estaban tramando hacerse con el poder de todo y manipularlo todo. Y luego se descubrió que todo esto era una cosa hecha por ellos mismos para influir en la gente que en aquel momento en Alemania estaba deprimida por las condiciones que quedaron después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces pues todo eso abundó en que la gente, lo que has dicho tú antes, quería tener esperanza, y a través de estas triquiñuelas y de estos mensajes pues consiguieron influir en esa idea entre la población. Volviendo al tema de la confianza, el padre de Hans, hay un momento en el que le vienen a ofrecer que dé dinero para los sionistas y él lo rechaza, y hay una frase que dice: ¿por qué habría de cambiar el Rin y el Mosela, el Nécar y el Meno por las indolentes aguas del Jordán? Para él los nazis no eran más que una dermatitis en un cuerpo sano, y bastaría aplicar unas pocas inyecciones, dejar reposar al paciente y permitir que la naturaleza siguiera su curso. ¿Y qué motivo tenía para preocuparse? No tenía ningún motivo. Dice: ¿usted piensa realmente que los compatriotas de Goethe, de Schiller, de Kant y de Beethoven se dejarán engatusar por esa bazofia nazi? Eso es lo que quería decir, que la gente estaba confiada en que era imposible que tal cosa sucediera, porque ellos eran alemanes también y demás. De hecho, en la novela hay un momento en el que dice que antes que judíos ellos se sienten alemanes, y que luego sí tienen esa religión y esa tendencia. Entonces, sí. Entonces, pues eso, me quería incidir un poco más en eso, para que por lo menos tengamos un poco más de apertura mental y seamos capaces de buscar la verdad por encima de sesgos, de confianzas, de familias y demás. Sí, de hecho es muy interesante eso, ¿no? Cómo se mencionan a los grandes intelectuales alemanes, diciendo que al final es un pueblo que ha tenido esa gente, esa cultura, y que no van a caer. ¿Y qué le ocurre a Hans al final? Que dice: ahora ya no quiero saber nada de Hölderlin ni de ninguno de ellos, porque sí que cayeron, y cayeron con todo el equipo, hablando mal y pronto. Pues muchas gracias por compartir estas impresiones, estos textos. Seguimos reflexionando sobre este libro pues durante mucho más tiempo. El menú del día. Y para terminar con un buen sabor de boca, y nunca mejor dicho, damos paso a nuestro menú del día. Un menú al completo, pues creado hoy creo que entre un poquito todos, ¿verdad? Porque tenemos varias sugerencias de libros y varios libros que queréis rescatar, que habéis leído por aquí y que queremos recomendar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por Juan Jesús, que creo que se ha preparado unas obras para recomendarnos. Sí, hablé con Ana, con nuestra coordinadora, y entonces me explicó que eligiéramos una secuencia de textos, y hablando con María y con algunos de los que estamos aquí, pues me dijo que había que recomendar un libro infantil, y pues hemos elegido Cuando Hitler robó el conejo rosa. Es una bonita historia en la cual una niña no solo pierde su conejo rosa, sino que pierde su infancia dentro de este mundo horroroso. Este libro es de Judith Kerr. Como novela juvenil yo he destacado un libro de un polaco, Uri Orlew, que es Una isla entre las ruinas. Es también una novela muy dramática, pero también esperanzadora, de un joven adolescente que pierde a su madre. A su padre lo han llevado al campo de concentración, y él, entre las ruinas de Varsovia, encuentra un lugar donde
donde se refugia, por eso dice una isla, y donde se relaciona con otras personas en la esperanza de que esto acabe pronto. Como libro adulto leímos en el club de lectura El lector de Bernard Lind, que es un libro muy impresionante y que no solo nos habla de los nazis, sino como gente inocente, aparentemente, que no tiene que ver con la ideología, actuó mal y maltrató a personas sencillamente porque era lo que le mandaban. La obediencia a veces es un poco peligrosa. El lector de Bernard Lind. Sobre un libro ilustrado, dada la cercanía de las fiestas en las que estamos, pues nos ha ocurrido hablar de Pesadilla antes de Navidad. Es un libro, seguramente lo habrán recomendado también. Por otro lado, aparte de que haya película, el libro en sí es muy bonito, con unas ilustraciones muy originales. Y hablando de memoria, el último cómic de Paco Roca, que se llama El abismo del olvido, nos parece también muy recomendable. Hay otros cómics también referidos al nazismo, el famoso cómic de Maus, de Spiegelman, e incluso aquí en España el de Paracuellos, de Carlos Jiménez, es muy interesante. Y luego de poesía, ahí me he dejado llevar por mis gustos personales, porque últimamente he leído a un poeta cercano a nosotros, de Murcia, que se llama Eloy Sánchez Rosillo, y tiene un poemario que se llama La rama verde. Siempre me ha emocionado mucho el texto de Antonio Machado, cuando habla del olmo viejo herido por el rayo en su mitad podrido, con las flores, con la lluvia de abril y el sol de mayo, una ramita verde le ha nacido. Y entonces, pues también, hablando de la memoria, de que aunque vamos cogiendo años, siempre hay que tener la esperanza de que aparezca la ramita verde en nuestra vida. Entonces, pues por eso lo hemos recomendado. Pues muchas gracias, Juan Jesús. Tenemos una amplia recomendación por aquí. Y creo que María además nos ha traído algunos de los libros que habéis leído ya en este club de lectura relacionados con este tema, ¿verdad? Sí. Y que te gustaría compartirnos, me imagino. Hemos leído, como ha dicho Juan Jesús, El lector, La nieta, del mismo autor, La ladrona de libros, La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Westside, Expiación, La luz que no puedes ver. Esos son algunos de los libros que hemos leído en el club de lectura relacionados con este tema. Pues muchas gracias por compartirnos también estos títulos. Y sin más, daros las gracias por todo este menú que nos habéis dado tan sabroso, que encima seguro que en estas fiestas podremos empacharnos bien con esta selección de libros, y yo estoy segura que a más de uno además le sirve como inspiración para regalar alguna cosilla, ¿no? Por supuesto, y como acostumbramos a hacer, pues dar las gracias a la labor de las bibliotecas para las distintas comunidades. Ya sabéis que si vais a una y no sabéis por dónde empezar, pues preguntad, que seguro que hay alguien que siempre está dispuesto a echar una mano. Y así cerramos este tercer capítulo de 20 y tantas páginas. Hoy hemos compartido la lectura de Reencuentro de Fred Ullman junto al Club de Lectura de Clarín. Una historia breve pero intensa que nos recuerda la fuerza de la amistad y el peso de la memoria. Hemos conversado con Santiago Díaz, que nos ha abierto las puertas de su universo narrativo, y hemos disfrutado de lecturas y recomendaciones que amplían nuestro horizonte literario. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje entre páginas. Nos escuchamos en el próximo episodio, con nuevas historias que descubrir y nuevas voces que compartir, porque cada libro